Muy bien, ahí vamos. ¿Cuántos han visto este libro? ¿Han visto este libro? Ok, uno o dos antes de ahora. ¿Sí? ¿Lo ven ahora? ¿No lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Bueno, en este libro hay fotos y fue emitido por Ministerios Kenneth Copeland años atrás y hay fotos en él. Si ven esta foto, el Dr. Lake y su esposa Florence, la segunda esposa, sentados al frente en su iglesia en Spokane, sentados frente a dos banderas. ¿Sí? Bien, en este tengo una foto de la iglesia en la que están, de hecho, allá en mi hogar, mi oficina, tengo una de estas banderas que nos han enviado. Tenemos todo tipo de cosas, incluso los lentes de lectura que tenía y su pequeño kit de medicina. Fue a la escuela de medicina y tengo mucho de su kit de medicina. Tengo esta foto de eso, la pueden mirar en un momento. Este es muy bueno, tiene la mayoría de los sermones, casi todo sermón que yo sepa. En todo sermón del Dr. Lake que ha sido publicado hasta ahora, que ha sido publicado, editado, hay partes cortadas. Kenneth Copeland habla al respecto y muestra los lugares donde fueron borradas algunas cosas. No era su culpa, esa es la forma en que recibieron los sermones. ¿Sí? Así que no fue como que ellos lo cortaron. La extracción o borrado de ciertos pasajes tuvo lugar tempranamente. Gordon Lindsay hizo algo de esto y hubo varias personas también. Los sermones originales sin editar me fueron pasados por la familia y los estamos procesando ahora. ¿Cuántos han visto los libros acerca de Wigglesworth? Donde dice sermones de Wigglesworth sobre la unción, sermones de Wigglesworth sobre el Espíritu Santo. Son como 5, creo, publicados por Whitaker's House. Bueno, hemos hablado con Destiny Image y con Whitaker House y estamos viendo de hacer la misma cosa con los sermones del Dr. Lake, sacando sermones de John G. Lake sobre sanidad, sermones de John G. Lake sobre la unción, sermones de John G. Lake. Son como 5 libros distintos donde van a tener todos estos sermones allí. Pero no editados, sino exactamente de la manera que fueron predicados. Ahora, la diferencia es, la mayoría de lo que estoy enseñando son las partes que fueron cortadas. Si han leído los sermones de John Lake, oirán trozos y partes de lo que estoy diciendo, pero las pepitas que en verdad lo hacen funcionar fueron las partes que fueron cortadas. Principalmente porque no estaba de acuerdo con la teología actual de aquel tiempo. Así que debido a que una vez que una persona muere, vean, a la mayoría de la gente les gusta la gente después de su muerte. Porque pueden entonces controlar lo que dijeron. ¿Sí? Porque mientras viven no pueden controlarlos. Una vez muertos pueden decir, no me gusta este sermón, bien, nos desharemos de él y nadie lo sabrá. Así que eso es lo que pasó. De hecho, allá por 1995, en 1995 me enteré de ello, en 1997 me dieron el manual que el Dr. Lake usaba para entrenar a sus técnicos en sanidad divina. Es del cual estamos trabajando. Son recolecciones de aquí y algunas de las cosas con las que hoy estamos haciendo, pero el Dr. Lake no lidió con esto, ¿sí? Así que respondemos según nuestros problemas actuales con eso. Bien, estoy en el proceso de conseguir publicar el manual original. Lo más grande fue que todo el mundo quiere editar, incluso las editoriales, ya saben, quieren reservar los derechos para editar las cosas con las que no están de acuerdo. Así que tuvimos que rodear eso e ir a una editorial privada, quien la publicará exactamente como se la damos a ellos. Ahora, lo que estoy haciendo es, cuando lo publiquemos, va a ser exactamente de la forma que estaba en el texto. Ahora, al lado, estoy haciendo una columna donde doy alguna explicación o definiciones y cosas así, pero no afecta al texto en sí, ¿correcto? De esta manera podemos leer exactamente lo que el Dr. Lake dijo, porque hay terminología que él usó que puede ser mal tomada, o tal vez puede que no sepan de lo que está hablando. Así que lo explico al lado. Es de ayuda, pero no tiene nada que ver con el texto, y no será editado, ¿sí? Así que esto estamos tratando de asegurarnos que todo salga como es. En este momento estoy también escribiendo una biografía del Dr. Lake que será completa, que va a tener todas estas fotos y todas estas cosas en ella y más, pues tengo muchas cosas también. Tenemos sermones, cartas, diarios, extractos, distintas cosas que nunca han sido publicadas, que vamos a estar publicando en un par de años.
Así que si quieren, manténganse en contacto con nosotros. De hecho, ni siquiera lo mencionamos, pero estamos a tiempo. Si quieren estar en nuestra lista de email, tenemos una lista que vamos a hacer circular, firmen allí. Quiero estar en su lista de email y les prometo esto. Si entran en nuestra lista, primero, no venderé ni le daré sus nombres a ningún otro grupo, nada así. Y nunca recibirán nada de nosotros pidiendo dinero o algo así, ¿sí? No hacemos eso. Decimos nuestras necesidades a Dios y Él las suple. Tan simple como esto. Todo lo que les decimos a ustedes es dónde vamos, qué hacemos, cosas así. Así que no es una lista de ruegos, ¿sí? No hacemos eso. Así que la Biblia dice que Dios es... Bueno, el salmista David dijo, nunca he visto al justo desamparado ni a su simiente suplicando pan, ¿sí? Y todo lo que puedo decir es, el salmista David nunca sintonizó TPN. De todas maneras, avancemos, o tal vez no sean su simiente, no lo sé, solucionen ustedes. Bien, habíamos dejado que el Dr. Lake había regresado a Estados Unidos y había llegado a Spokane. Como dije, la primera iglesia en la que habló era una iglesia de Nuevo Pensamiento. En ese tiempo, Nuevo Pensamiento era como una mezcla entre ciencia cristiana y lo que hoy llamaríamos Nueva Era. La gente dice, ¿por qué predicaría ahí? ¿Por qué fue invitado ahí? Les garantizo, predicaría en una iglesia como esa, o en un salón de los testigos de Jehová o cualquier otra cosa. Si me invitaran, iré, ¿sí? Porque una cosa es segura, ellos necesitan el mensaje, ¿sí? Así que no voy a ser religioso, ya saben, o racista, o lo que quieran llamarlo, y despreciar gente solo porque no están de acuerdo con nosotros en todos los puntos. Así que, en este tiempo, él fue para mostrar, aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe, para mostrar que esto era una iglesia de ciencia cristiana más que otra cosa. Fue sorprendente que en el primer sermón que predicó allí fue sobre el bautismo del Espíritu. Cuando llamó al altar para quienes quisieran recibir el bautismo, la primera mujer en responder fue una mujer llamada Irene Purple. Ahora, si investigan, me refiero a verdadera investigación, se encontrarán con su nombre porque más adelante, cuando Lake dejó Spokane para ir a Portland, la dejó a cargo de la iglesia que él empezó allí. El Dr. Lake y el movimiento pentecostal temprano, incluso los metodistas, fueron de los primeros en promover mujeres en el ministerio. Así que el Dr. Lake la dejó a cargo cuando partió en 1920. Entonces, él dio el llamado al altar, ella fue la primera en responder. Cuando estuvo en el frente dijo, hace 5 años estaba en esta iglesia y estaba orando a Dios. Y dije, Dios, ¿qué me está faltando? ¿Qué necesito para satisfacer el llamado de mi corazón, el grito de mi corazón? Y ella dijo que Dios le habló y dijo, en 5 años, un hombre vendrá de Sudáfrica y él va a bautizar en lo que se llama inmersión trina. Dowie hizo eso también, significa cuando bautizan a alguien, iban bajo el agua 3 veces, no solamente lo hacían una vez, bautizaban 3 veces, una vez en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa era una distinción particular que Dowie hizo, y muchos de los pentecostales tempranos también hicieron. Y era una postura. No está diciendo que es necesariamente correcto eso, solo dijo que así lo haría y reconocerían a ese tipo. Y él dijo, cuando él venga, él predicará. Lo que él predica es lo que necesitas para contestar el grito de tu corazón. Así que, cuando él llegó ahí, predicó el bautismo en el Espíritu y llamó al altar. Ella fue al frente y dijo, no importa lo que predicaste, lo que sea que predicaste, Dios me dijo que es lo que necesito, así que vengo por ello. Así que fue la primera en recibir el bautismo en el Espíritu, en Spokane, bajo el Dr. Lake, e inmediatamente el pastor de la iglesia, llamado Albert Grigg, le dijo a Lake, entendemos su mensaje. Enseñe su mensaje. El Dr. Lake dijo, mi Cristo no es su Cristo. Ahora, esto es muy audaz para decirle al pastor de la iglesia, y el pastor dijo, está bien, haga las cosas con libertad, predique su mensaje y predíquelo todo, está en las manos de Dios. Lo cual es muy corajudo, ¿verdad? Así que lo hizo y cuando terminó, estaban dando testimonios de lo que sucedió en Sudáfrica, y finalmente Albert Greer le dijo, mire, tenemos estos cuartos de sanidad a un lado de la iglesia. ¿Por qué no toma estos cuartos de sanidad y enseña sanidad todos los días? Y ministra a la gente, porque pueden llegar a los cuartos de sanidad por afuera de la iglesia sin entrar en ella. Bueno, este fue el nacimiento de los cuartos de sanidad en Spokane, ¿sí? Es una iglesia de ciencia cristiana. Esta es la parte que nadie quiere que sepan, porque la gente se asusta de ello.
Él hizo esto por 6 meses, desde septiembre hasta el 1 de abril. Cerca del 1 de abril y el 15 de febrero empezó su propia organización allí. Esto fue el 15 de febrero de 1915. Para el 1 de abril tenían su propio trabajo. Ellos fueron al centro de la ciudad, encontraron unos edificios en el centro, rentaron un piso completo en un edificio y fue a otros 3 edificios antes de quedarse con el edificio Rookery. El edificio Rookery es lo que se hizo conocido como los cuartos de sanidad y es lo que se hizo mundialmente famoso. Ahora, lo llevaron adelante por 5 años, ya saben la manera en que ellos operaban. Cuando entraban, les daban la orientación de que les leí y les decían, si están aquí por sanidad, denle su medicina a la hermana Graham, no las van a necesitar ni les ministraremos si continúan con ellas. E hizo un acuerdo con ellos, vendrán aquí todos los días para enseñanza. Ellos tenían enseñanza que abría a las 10 hasta las 4 todos los días aproximadamente. Variaba a veces, pero él dijo, todos los días a las 3 en punto habrá enseñanzas de sanidad. Vengan todos los días a las 3 en punto. Les enseñaremos la palabra de Dios sobre sanidad y luego ministraremos sanidad. Y así lo hicieron. Y dijo, tienen que estar de acuerdo en venir todos los días por un mes, por 30 días, tienen que venir todos los días. Si no vienen, entonces no continuaremos ministrándoles. Así de simple, así que había muchos requerimientos en ese sentido, y eran principalmente para quienes también querían aprender cómo ministrar. Porque una de las cosas que veo es que la gente que quiere ministrar sanidad es que quieren intentar. Bien, ahora entiendan, una vez que ven la verdad, no pueden intentar. Nosotros obtenemos resultados, pero si yo no obtuviera un resultado, siempre y cuando esté en la Biblia, lo predicaré. Porque predicaré verdad que veo en la Biblia a pesar de todo. Ahora, si es verdad, debería obtener resultados, ¿sí? Pero deben hacer compromiso con la verdad antes de que alguna vez obtengan resultados. ¿Sí? No impongo las manos en los enfermos porque los veo sanar. ¿Sí? Impongo las manos en los enfermos porque la Biblia me lo dice. ¿Sí? Y lo continuaré haciendo el resto de mi vida, sea que vea o no resultados. Ahora, gracias a Dios, obtener resultados lo hace más fácil para seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero no sé de nadie que se inicia que no pase por tremendas pruebas para ver si se darán por vencidos. Bueno, no sé cómo son ustedes, pero conmigo una vez que veo verdad no puedo retroceder. Ya saben, me encantaría, sería mucho más fácil predicar otras cosas, hay muchas cosas más fáciles de predicar, pero no puedo dar vueltas con esto. Traté de encontrar toda excusa, toda cosa y no puedo. Esto es verdad. ¿Sí? Así que esto es lo que van a tener que hacer. Decidir si es verdad o no, porque una vez que deciden que es verdad, entonces la decisión que hagan o no ya estará hecha. Bien, él les ministraba, tenían reuniones a las 3 en punto. Ahora, para darles una idea, voy a volver a atacar unas pequeñas doctrinas por el camino. Sus servicios de sanidad más grandes, los que llamaba servicios de demostración, se realizaban todos los domingos a las 3 en punto. Y no había un edificio tan grande como para contener a sus multitudes. Así que realizaban sus servicios de demostración de sanidad en la logía masónica. ¿Sí? Así que digo por esa idea que ya saben, si la atmósfera está contaminada, no se puede trabajar y cosas así, ¿sí? Esta es una salida fácil para gente que no tiene poder. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? ¿No es simple? Si no pueden trabajar, quiero decir, si no pueden trabajar debido a cielos cerrados, entonces la idea de que misioneros es totalmente estúpida. ¿Sí? Porque a todo lugar que un misionero vaya, se supone que será un cielo cerrado, de acuerdo al entendimiento común. Pero les tengo noticias, no hay tal cosa como un cielo cerrado para un cristiano. ¿Sí? Ahora, un pecador puede estar sentado a tu lado y, sí, el cielo puede no oírle a él. No hace falta profundizar mucho. Pero les diré esto, ustedes pueden estar sentados junto a un pecador, y el pecador puede que no obtenga una respuesta a su oración, pero usted puede. Quiero decir que el cielo no está cerrado para ustedes. No hay tal cosa como cielos cerrados para un cristiano. Puede serlo para un pecador, pero si esto es verdad, entonces ustedes deben ser el conducto al cielo. El cristiano es el conducto al cielo para el mundo. ¿Sí? Así que olviden esta cosa acerca de cielo cerrado, cielo abierto. Nos establecimos en que vamos a orar hasta que los cielos se abran. El cielo se abrió desde el día que el Espíritu de Dios vino a morar en ustedes, ¿sí? Técnicamente se volvió a abrir cuando el Espíritu bajó el día de Pentecostés. Así que
Si quieren entrar en estas cosas, todas estas cosas son salidas fáciles, religiosas, super espirituales, de gente que no tiene poder, como dicen en Texas, para soplar la pelusa de un durazno. ¿Sí? Así decimos. Ahora, la gente que no tiene poder siempre sale con excusas. ¿Sí? Gente con poder no necesita excusas. ¿Sí? En el ejército siempre decíamos, no hay ningún problema que un explosivo C4 no pueda resolver. ¿Correcto? El C4 es un explosivo plástico, para que tengan idea. En otras palabras, si tienen suficiente poder, no hay problema que no puedan arreglar. ¿Sí? El problema es que la mayoría de las iglesias no tienen poder. ¿Sí? A lo que me refiero es, ustedes tienen poder. Primeramente, tienen el poder de la fe. La fe logrará ser más que la mayoría de la gente puede imaginar. Si llegan a un lugar donde vuestra fe no puede lograrlo, reciban el bautismo del Espíritu y reciban habilidad. ¿Sí? Y entre la fe y el bautismo del Espíritu Santo, pueden lograr lo que sea que se necesite hacer. ¿Sí? Ahora, después de esto, cuando el Dr. Lake estaba allí, él tomó este piso en el edificio Rookery, que quedaba en Howard 340, creo que era, en la esquina de Howard y Riverside. En un mapa de Spokane pueden ver todo esto. Ahora, esto sucedió desde 1914 hasta cerca de 1920. En 1920 el Dr. Lake dejó Spokane y fue a Portland, Oregon. E hizo en Portland exactamente lo mismo que hizo en Spokane. Tuvo otras 100.000 sanidades. Tremendo ministerio. De hecho, en Portland tuvo una iglesia más grande que en la de Spokane. Y tuvo muchas controversias, muchas cosas distintas y fue arrestado varias veces durante la viruela. Sí, durante el brote de viruela en los años 20. Mucha gente fue puesta en cuarentena con viruela y nadie podía ir a ellas. Nuevamente pensamos, el Dr. Lake, vean, nuevamente pensamos, el Dr. Lake no solamente tenía cuartos de sanidad, él tenía a Charles Westwood, que andaba en su auto Ford, que iba por ahí haciendo visitas a domicilio. Y cuando la gente fue puesta en cuarentena por la viruela, los cuartos de sanidad de Lake y sus técnicos de sanidad fueron las únicas personas que cruzarían la línea de cuarentena e iban y oraban por gente con viruela. Y cada persona, más de 600 personas que tenían viruela durante ese tiempo, y de esas 600, ninguna persona a las que el equipo de Lake ministró murió de viruela. ¿Sí? Y sin embargo, más de 18, quizás 20 millones de personas murieron de viruela durante el brote de 1918 a 1920 en todo el mundo. Sin embargo, incluso en eso, el Dr. Lake y su equipo no perdieron ni una sola persona por la viruela y cruzaron la cuarentena. Y cuando se enteraron, cuando la gente se enteraba de que estaban cruzando la línea de cuarentena, llamaban a la policía. Y la policía venía y... Ven, esa es otra razón por la que la gente de Lake no hacía oraciones largas. Sí, hacían oraciones cortas. ¿Por qué? Pues si oraban largo, la policía los atrapaba. Así que hagan oraciones cortas, logran orar y se van. A veces la policía venía por la puerta de entrada mientras el equipo del Lake salía por la puerta de atrás. Así que una vez fue atrapado y tuvieron cargos presentados contra él y tuvo que ir a la corte y ahí es cuando le preguntaron, su gente dice a la gente que no vaya a doctores. Y le dijo, no tengo que hacerlo, son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta. Así que todo eso estaba sucediendo luego, desde aproximadamente 1920 a 1925 en Portland. Por esos días, el 24 de diciembre de 1924, hubo un ministro que vino llamado Charles Parham, fundador del movimiento pentecostal. Predicó para él en un servicio de Navidad. Y había un joven cuya madre le dijo, en verdad tienes que venir a escuchar a este hombre pequeño, Parham. Parham medía entre 1,63 y pesaba unos 70 kilos. Y de hecho tengo su licencia de conducir, la original, en este libro, si quieren hojearlo y ver su verdadera licencia de conducir. Bueno, aquí adentro en algún lugar. Bueno, mejor que esté aquí. Bien. ¿Quién la tiene? No. Aquí está. Esta es la verdadera licencia de conducir de Charles Parham. Tiene su firma en ella. Así que él estaba allí predicando y esta madre dijo, tienes que venir a oír predicar a este tipo. Este tipo no estaba interesado en la iglesia, pero fue a escuchar a predicar a Parham. Terminó siendo salvo. El nombre de este hombre era Gordon Lindsay, quien luego comenzó Cristo para las Naciones y viajó, de hecho, con Lake por un tiempo. Fue con él por toda la costa. Desde 1925 hasta 1928, Lake bajó por la costa occidental, fue a San Francisco, Sacramento, hasta Los Ángeles, San Diego, empezando iglesias, cuartos de sanidad, predicando en su camino, predicó para Kenyon en su iglesia. Y Gordon Lindsay fue con él. Lake tenía una carpa
y le dio la carpa a Gordon Lindsay para hacer reuniones. Eventualmente, Lake fue a Houston, Texas, y empezó otra iglesia en 1927. Y mientras estaba allí, Gordon Lindsay fue con él. Lake recibió una llamada, empezó la iglesia con más de 800 personas, perdón, 1000 personas. Lo que es un buen planteo de iglesia. Cuando empiezan una iglesia con 1000 personas, esto es que lo están haciendo muy bien. Y 800 de ellos estaban enfermos. ¿Sí? Lo cual es en realidad bajo, porque usualmente el 90% de cualquier congregación está enferma. Con solamente el 80%, bueno, esto era muy bueno. Bien. Él dijo a esta gente en Houston, quédense por 30 días. Y dijo, no voy a orar por nadie, al menos por los primeros 15 días. Pero se van a quedar 30 días, y al fin de estos 30 días, si no están bien, o mejor dicho, si no están bien de acuerdo como lo dice un doctor, yo les voy a pagar $500. Ahora, imaginen esto. En otras palabras, si pueden asistir a mi iglesia y mantenerse enfermos por 30 días, les daré $500. Ahora, esto destruye totalmente la idea de que la gente tiene que tener fe por sí mismos. ¿Sí? Porque hay quien pueda entrar y decir, no me voy a mejorar porque necesito los $500. ¿Sí? Bien. De hecho, lo puso en un periódico. Y ofreció $500 a cualquiera que pudiera asistir a su iglesia por 30 días y no ser sanado. Ahora, él ofreció esto por más de 3 años y hasta donde sé, no pagó nunca ni una sola vez. Ahora, van a pensar que, bueno, alguien trataría de reclamarlo en algún punto. Bueno, durante estos 30 días, de los cuales 15 de ellos ni siquiera oró por nadie, los primeros 15 días lo único que hizo fue predicar la palabra de Dios. Al final de estos 30 días, más de 777 de los 800 fueron completamente sanados. Las otras 23 personas aproximadamente estaban mucho mejor. Y en un corto periodo de tiempo, después de eso, fueron todos sanados. Este era el tipo de ministerio que él tenía. Ahora, tengo que decirles, este TSD que estamos enseñándoles les hará empezar. Les dará lo que necesitan saber. No es la conclusión final. Van a obtener lo que necesitan para empezar. Van a saber lo suficiente para lograr empezar. Pero una vez que empiecen, aprenderán más al ir y hacer que lo que en realidad aprenderán sentados, ¿sí? Pero tienen que lograr empezar. Les daremos lo que necesitan para empezar. Si se mantienen en contacto con nosotros, si tienen preguntas, envíenme email. Les daré mi dirección antes de irnos de aquí. Yo les voy a contestar personalmente. Alcanzarme por email es más fácil que alcanzarme por teléfono, para ser honesto, ¿sí? Porque aún recibo los mensajes, pero con email los chequeo cada noche. Los veo, si es sanidad, oraremos por sanidad. Si son preguntas, algunas veces pueden tomarme 1 o 2 días para lograr formar la respuesta correctamente. Voy a leerlo, oraré al respecto, obtendré la respuesta correcta, les enviaré el email, les responderé. ¿Sí? Nos mantenemos en contacto con miles de personas alrededor del mundo. Así que si me escriben, responderé. Puede tomarme una semana o más para responderles, ¿correcto? Usualmente recibo entre 300 y 500 emails diarios. Así que voy haciéndolos, tengo que verlos rápido, algunos los envío a otros para que se encarguen. No peticiones de oración y no preguntas, pero discutir por lo que enseño, tengo un problema con este tipo de cosas. Pero si son serios, o sea, entiéndanme, si son serios, voy a trabajar con ustedes. Y no los voy a sacudir, no me voy a olvidar de ustedes, trabajaré con ustedes. Ahora, si no son serios, entonces no puedo ayudarles, ¿sí? Ahora, no depende de mí estar en contacto con ustedes. Depende de ustedes estar en contacto conmigo, ¿sí? ¿Es claro esto? Ustedes me escriben, les voy a contestar. Ahora, no voy a regresar y pedir todas sus direcciones para escribirles, una vez por semana, ¿sí? Si necesitan ayuda, contáctenme. Ahora, puede ser que yo les conteste, pero también puede ser que transmita vuestro email a alguien más. Si es una pregunta o algo, diré, esta persona está en esta área, hable con él. Aquí está el director de esa área, trabajen con él. Así que los contactamos. Recuerden, la primera cosa que estoy tratando de decirles es, yo no soy el tipo, ¿sí? Yo no soy vuestra conexión con Dios. Jesús es vuestra conexión con Dios. Yo estoy aquí para ayudarles, para equiparlos, para activarlos y lograr que salgan a hacer las cosas. Amén. Así que trabajaré con ustedes si son serios. Ya saben, súbanse.
Corramos con esto porque hay quienes lo están haciendo y trabajo con los que son serios. Así que solo los que están tratando de causar problemas o si en verdad sin tratar de hacer nada y siempre solamente hacer preguntas, eso es otra cosa, ¿sí? No voy a gastar 10 minutos en una persona que no es seria. No lo haré. Hay demasiada gente allá afuera que se está muriendo buscando ayuda para gastar tiempo con gente que solamente quiere discutir. No lo voy a hacer. Pero si tienen preguntas legítimas, voy a trabajar con ustedes hasta que logremos llevarlos al lugar donde vuestras preguntas son contestadas. Amén. Pero no voy a perder tiempo con gente que solamente quiere regatear sobre una estúpida cosa pequeña, ¿sí? Hay veces, sin embargo, que si me escriben una pregunta, algunas veces voy a contestar incluso preguntas estúpidas. Incluso si puedo notar que solamente es algo argumentativo, solo porque quiero demostrar que está equivocado. Así que haré esto a veces, pero en verdad busco a gente que quiere hacer esto, ¿sí? No quiero recibir llamados de settle. A lo que me refiero es, no quiero que la gente que esté muriendo tenga que verme en la red y llamar a mi 800 y decir, estoy en el hospital muriendo. Bueno, ¿dónde estás? Estoy en Seattle. Acabo de estar allí. Ya saben, tenemos 100 personas, cualquiera de ellos debería estar haciendo algo allí. Ya sé, ¿por qué me llaman a mí? Significa que ustedes no lo están haciendo, ¿ok? Seattle no es mío, es de ustedes, ¿sí? Estoy aquí para ayudarlos a tomar su ciudad. Estoy aquí para erradicar de Seattle y de cualquier ciudad de la que sea la enfermedad, la dolencia y las obras del enemigo, ¿sí? Y les voy a ayudar, pero para serles honesto, Dios no me dio Seattle para yo venir acá a supervisar y hacer todo esto. Es vuestra responsabilidad. Amén. Ahora, ¿puedo ayudarlos a hacerlo? Eso de una zona sin cáncer y todo ese tipo de cosas, eso es una buena idea. He estado hablando de ello por años. Vienen a mi casa, dejen su enfermedad en el porche de entrada. Porque no tiene derecho a entrar en mi casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi casa. Bueno, es lo mismo con ciudades. He dicho lo mismo. Deberíamos tener grupos, y vamos a hablar de esto luego, los llamamos grupos de vida. Son grupos pequeños que toman este material y lo estudian y practican y van y hacen cosas con ello. Y en esto, bueno, ya saben, deberían tomar responsabilidad por al menos un área de 10 cuadras alrededor de su casa. Y una vez que sacan la enfermedad de todos allí, empiezan a expandirlo hasta que sacan la enfermedad de toda su ciudad, ¿sí? Esta es la manera que debería ser. Deberían sanar a toda persona en su ciudad. No debería haber enfermedad o dolencia en su ciudad. Amén. Esto es lo que aspiramos. Y si es posible, se nos exige, lo voy a probar en la Escritura, se nos mandó sanar a todos en la ciudad. Tan simple como eso. Ahora, volviendo al Dr. Lake, a partir de ese tiempo, él estuvo en Houston. Cuando llegó a Houston, y ahora ustedes dicen, ¿por qué estamos haciendo esto con la vida del Dr. Lake? Porque les estoy dando pepitas mientras y quiero que entiendan lo que le tomó lograrlo. Y estamos destruyendo unas tradiciones según avanzamos, ¿sí? En 1927, aproximadamente entrando a 1928, fue llamado de vuelta a Spokane por una situación con personas en la iglesia allí. Así que dejó la iglesia en Houston bajo la dirección de Gordon Lindsay, quien se quedó allí por un poco tiempo, y de hecho, mientras Lake estaba allí, llamó a unas personas de Spokane para que le ayuden. Y había una familia, llamada los Cheaters, que fueron a trabajar con él. Y ya habían sido entrenados por el Dr. Lake y fueron a trabajar allí por un tiempo. Y fue un mal comienzo, eventualmente, porque Lake nunca regresó. Y vendría a ser como que se extinguió. Y durante este tiempo, el Dr. Lake, por supuesto, regresó a Spokane, terminó quedándose en Spokane. Y en 1931, Wilford Reid vino a Spokane y se introdujo en las enseñanzas de Lake. Empezó a rondar al Dr. Lake bastante. El Dr. Lake falleció el 16 de septiembre de 1935, y en ese momento, Wilford Reid empezó a recoger todo el material. Eventualmente se enamoró de Gertrude, la hija del Dr. Lake. Se casaron y cargaron el ministerio. Cuando digo cargaron el ministerio, no digo que caminaron en lo que Lake en realidad caminó. Su ministerio fue más en las líneas de intercesión. Pero tenían todo el material, todos los nombres, la lista de todos, tenían todas estas cosas. Tenían las profecías del Dr. Lake, lenguas e interpretaciones y todo eso. Bien, ahora voy a tratar de terminar esto rápido porque quiero acabar esto en esta sesión. Cuando regresemos, quiero ser capaz de, en realidad, meterme en algunos detalles. Les comenté acerca de mi hija, nació en 1978 con un tumor hemangioma. Murió el 13 de febrero de 1981. Desde 1981 en adelante yo estaba estudiando sanidad, obviamente, con un vigor renovado, como dirían ustedes, y empecé a seguirlo. Y había escuchado de Wigglesworth, que era un hombre increíble de Dios,
un tremendo ministerio. Entrevisté a unas 8 personas que habían viajado con él, que lo conocían. Incluso su nieto, Leslie Wigglesworth, quien está también en el ministerio. Cuando sostengamos nuestra conferencia nacional el próximo año en Denver, estoy tratando de ver si puedo llegar a que Leslie Wigglesworth hable con nosotros. Es uno de nuestros oradores. David Hogan será otro. Estamos tratando de montar todo esto y juntar a estas personas. Bueno, mientras empecé a buscar todo esto, Wigglesworth era asombroso, pero Wigglesworth no se reprodujo a sí mismo. Él obviamente operó bajo fe, operó con dones, pero lo más cerca que llegó a reproducirse a sí mismo fue en el Dr. Lester Sumrall. Así que Wigglesworth era asombroso, pero no me intrigó tanto como el Dr. Lake. Porque mientras estaba estudiando, escuché mucho acerca del Lake y pensé, aquí hay un hombre que no solo sabía y podía hacerlo, sino que sabía enseñarlo, hasta el punto de que otra gente podría hacerlo. Ahora, vean, para mí, si una persona enseña y la gente a quien enseña obtiene los mismos resultados que él, significa que lo sabe mejor que aquel que solo puede hacerlo. Así que yo quería saber acerca de Lake, así que empecé a buscar y me enteré que Wilford Reddit, el yerno de Lake, estaba vivo. Así que hice unas llamadas, los localicé, estaban en Dallas en ese momento, en Cristo para las Naciones. Empecé tratando de hablar con ellos por un periodo de, bueno, les dije antes, como un periodo de años. Contacté a ambos, Gertrude y Will, y hablé con ambos por teléfono muchas veces. Cada lunes los llamaba por teléfono, les hacía preguntas, me daban las respuestas, pasaba la semana examinando la Biblia. El próximo lunes tenía un nuevo grupo de preguntas, así por 7 años. Pagué unas facturas bien grandes de teléfono, sí, así que, pero me mantuve en contacto, hice preguntas y luego finalmente, en 1986, Gertrude falleció en noviembre. Y podía escuchar una diferencia en la voz de Will, incluso cuando hablaba con él de estas cosas. Uno puede notar que cuando la gente ha estado junta tanto tiempo, cuando a uno le pasa algo, muchas veces el otro no dura mucho. Ya saben, es la congoja, el extrañar, así que sabía que Will probablemente no viviría mucho tiempo. Así que todavía mantenía contacto con él y finalmente, cerca de, creo que era diciembre o enero, o poco antes que esto, ellos habían estado orando acerca de a quién pasar el ministerio, porque él sabía que no viviría mucho tiempo. Por 9 meses había orado y dijo que por 9 meses seguía recibiendo una cara, pero nunca había conocido a esta persona. Bueno, yo había estado en contacto con él por 9 años, pero nunca nos habíamos conocido. Así que empezamos a hablar y finalmente un día dijo, bueno, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo vino a conocer al Señor? Y yo dije, bueno, y esta es la parte que no compartí con ustedes. Bien, cuando tenía 18 meses, en principio mi mamá y papá se casaron bien jóvenes. Mi mamá tenía 15 y él tenía 16, 17 cuando se casaron. Y cuando ella tenía 16 años, nací yo. Ahora, mi mamá se supone que nunca podría tener hijos, quiero decir, para nada. Y una vez que me tuvo, le dijeron, nunca va a poder tener más. Y soy el único hijo, por lo menos hasta hoy. Bien. Nací el 1 de abril de 1959. He oído todos los chistes y no concuerdo con ellos. Lo que ustedes no saben es que el Día de los Santos Inocentes, ¿saben de dónde vino? Vino porque los primeros seguidores de Cristo, de hecho, celebraban el nacimiento de Jesús el 1 de abril, y todos los gentiles decían, son tontos. Y de ahí es que en realidad es donde empezó a venir. Si van a... ¿Qué es? Es una Biblia cronológica. No, no esa. Esa es buena. Esa es una Biblia. Bien. Es una Biblia cronológica y de hecho muestra que probablemente Jesús nació un 1 de abril, así que no es de allí ni allá, pero bueno. De ahí es de donde viene. Bueno, cuando yo nací, como dije, era hijo único. Cuando tenía 17 meses estábamos en una reunión familiar. Y en aquella época, en una reunión familiar grande, en un momento mi papá salió para ir a algún lado, a una tienda o algo. Y aparentemente yo estaba a los 17 meses de edad caminando por ahí. No me vieron y yo lo empecé a seguir. Y mientras él retrocedía en la entrada, no me vio y retrocedió sobre mí. Y cuando golpeó con el auto, me tiró hacia adentro del guardabarros y tomó de mi pelo básicamente en la parte de atrás.
y me tiró hacia adentro del guardabarro, lo que causó que todo se rasgue. Así es que mi oreja derecha fue completamente arrancada. Desde aquí hasta allí. La cabellera estaba rasgada todo a lo largo y todo esto me lo había arrancado, como una máscara, hasta que mis ojos... Bueno, cuando mi papá escuchó que me había golpeado y escuchó que había hecho un ruido, detuvo el auto y salió y vio abajo y allí estaba yo tirado debajo del auto. Estaba inmóvil y estaba seguro él que estaba yo muerto. Así que entró corriendo a la casa gritando, «¡He matado a nuestro bebé!». Toda la familia salió, mi abuelo salió, me vio, tuvo una buena presencia de ánimo, pues me levantó, tomó mi oreja, que estaba en el suelo al lado mío, me puso en su camioneta y me llevó a unas 4 cuadras al hospital. Estábamos en un pequeño pueblo del este de Texas. Y cuando llegamos ahí, por supuesto, todo el resto de la familia vino. Y el doctor me vio a mí y dijo a mis padres, «Compren una tumba. Prepárense, no puede vivir, no hay manera que pueda». Así que mi mamá era la única pentecostal en el grupo, fue a orar. Y dijo, «Dios, te lo dedico a ti, es tuyo. Si le dejas vivir, voy a criarlo para ti». Después de 1 hora y media, el doctor salió diciéndoles lo que pasaba. Tenía que tomar un descanso. Me estaban cosiendo y dijeron, «Saben, parece que en realidad va a vivir, pero si lo hace, hay tanto daño cerebral que obviamente va a ser un vegetal toda su vida». Y por eso que digo que no me gustan los vegetales. Bien, así que... Él dijo, «Pero será un vegetal, nunca podrá cuidarse de sí mismo, vestirse solo, alimentarse o hacer nada por su cuenta, van a tener que cuidarlo». El doctor volvió a entrar y mi mamá volvió a orar. Dijo, «Dios, esto no es suficiente, si lo dejas vivir, déjalo ser normal». Bueno, como siempre digo a todos, todavía hay bastante controversia en mi familia si soy normal o no. Sí, pero ellos tal vez no me llamen normal, pero me llaman cuando están enfermos. Sí, así que... El doctor volvió a entrar, mi mamá volvió a orar, el doctor volvió a salir después de 1 hora y media y dijo, fue un total de 6 horas de cirugía, 172 puntadas. Y cuando volvió a salir más tarde, él dijo, «Saben, no encontramos señales de daño cerebral, no significa que no lo haya, pero no podemos encontrar ninguna, pero incluso si no lo hay, nunca tendrá nada de audición en su oído derecho y nunca tendrá nada de pelo, porque hay demasiado daño y todo está arrancado». Él volvió a entrar, mi mamá volvió a orar, dijo, «Dios, arréglalo». Bueno, tengo audición perfecta en mi oído derecho, tenía un montón de pelo y esto es lo más corto, salvo cuando estuve en el ejército. Fue la única vez que lo tuve más corto. Y la mayoría de la gente siempre me preguntan al respecto y pueden ver la cicatriz donde cosieron mi oreja. Y si ven de este lado, hay de hecho casi como un pequeño lugar calvo ahí que se siente como plástico. Quiero decir, no lo es, pero se siente como plástico. Y pueden ver la cicatriz cada vez que voy a cortarme el pelo. Trato de usar un peluquero diferente, porque así logro dar mi testimonio de nuevo. Así que, en vez de oírles a ellos hablar acerca de su día, yo logro por unos 30, 45 minutos dar mi testimonio. Así que tengo una cicatriz que va por todo alrededor. Y si en realidad ven mi cuero cabelludo, quiero decir, no es redondo, o sea, no es liso, ¿sí? Hay un descenso por aquí y de este lado sobresale y hay bordes, es como un mapa topográfico, ¿sí? Así que, por años, créanme, he oído este chiste una y otra vez, cuando fui atropellado sobre un camino de grava blanca, ya saben, la entrada, pequeños trozos de grava y ese tipo de cosas. Y la razón por la que él no tendría pelo es porque el doctor había raspado el cuero cabelludo y no estaba seguro de que el cuero cabelludo se iba a volver a adherir al cráneo, pero tuvo que raspar todo porque había caracoles y piedras entre el cuero cabelludo y el cráneo. Y tuvo que tratar de sacar todo eso. Bueno, no sacó todo. Había trozos y partes y honestamente por años, incluso cuando tenía unos 24 años, sentía algo, ya saben, algo que molestaba. Y sigue jugando, no importa. Y mis padres siempre decían, «No lo toques». Bueno, lo hice y especialmente en el lóbulo de mi oreja. Yo de hecho podía sentir cosas moviéndose hasta que llegó al lóbulo de la oreja y otros lugares de la piel. Y yo continué jugando con eso hasta que finalmente salían por la piel y eran rocas. Así que hasta los 24 tenía rocas en mi cabeza. Así que, pero teníamos todo esto sucediendo por años, ya saben. Así que cuando yo le dije todo esto a Will,
Él dijo, bien, ya saben, ustedes dan vuestro testimonio, la gente suele decir, ah, qué bueno, Dios ha sido bueno con usted, sin duda. Pero él dijo algo muy extraño. Él dijo, ¿qué día sucedió esto? Y yo pensé, no sé, era muy pequeño para recordar, no sé cuándo fue. Y dije, nunca me ha preguntado qué día sucedió esto. Él dijo, bueno, averígualo. Dije, bien, preguntaría a mi madre, así que la llamé y le dije, ¿cuándo fui atropellado por el auto? Es asombroso las madres, ¿saben? Se acuerdan cosas así, detalles, ya saben. Mi mamá aún tiene la venda con que envolvieron mi cabeza. La sangre todavía está en esa venda. La pequeña camiseta, ya conocen a las mamás, guardan todo. Ya saben, un mechón de pelo, todas esas cosas. Así que le dije que algún día ella podría conseguir algo de dinero vendiéndolo en Mercado Libre, no sé. Así que si quieren atar la unción con ello, estoy seguro que se irá. Así que... Bien, la llamé y me dijo, sí, eso fue el 16 de septiembre de 1960. Así que llamé de vuelta a Will y le dije, ah, sí, descubrí cuándo sucedió. Y dije, fue en 1960. Él dijo, el 16 de septiembre, ¿no es cierto? Yo le dije, sí. ¿Cómo supiste? Bueno, él dijo, tengo algo que te voy a leer. Y tomó una profecía que el Dr. Lake le dio el 24 de mayo de 1934. Y en esa profecía, el Dr. Lake decía esto, la persona que recogerá el ministerio y lo continuará, y hay varios detalles en ella que dejaré fuera ahora, no importan, pero creo que están todos en nuestro sitio web. Pero decía, el Dr. Lake dijo que la persona que recogerá este ministerio y lo seguirá llevando, nacerá el año en que el país parará de crecer. Bien, el último estado que se añadió a Estados Unidos fue en 1959. No hubo más estados añadidos. Ahora, hemos tenido pequeños territorios, pero no estados. Así que esto coincidió. Y luego él dijo, Satanás tratará de tomar la vida de esta persona exactamente 25 años del día de mi muerte. De la muerte del Dr. Lake. Bien, el Dr. Lake murió el 16 de septiembre de 1935. Si avanzan 25 años, esto es el 16 de septiembre de 1960. Este fue el día que fui atropellado por el auto, que el enemigo trató de matarme. Así que, cuando todo se juntó, Will dijo, sí, esto es lo que pensé. Y dijo, por 9 meses hemos estado orando sobre a quién transferir este ministerio. Y él dijo, una cara seguía apareciendo, pero sabía que no conocía a esta persona. Y me dijo, descríbete a ti mismo. Lo hicimos. Y bueno, estoy dando detalles que no di a conocer antes. Hay mucho más en la profecía, incluso era como de unas 5 o 6 páginas de largo. Hemos dado detalles y partes. La mayoría de eso, todo habla de todas estas cosas. Y dicen que seremos llamados restauradores de los caminos donde morar, reparadores de la brecha, y esto es más o menos lo que está sucediendo. Pero no es algo que tratamos de hacer, ya lo estábamos haciendo, y Dios estaba haciendo. Así que no es que tratamos de cumplirla, Dios ya la estaba haciendo. Así que inmediatamente después de esto, Will empezó a mandarme fotos y diarios y, quiero decir, cartas y cosas que el Dr. Lake había escrito, muchas cosas que nunca se habían publicado, lenguas e interpretaciones. No sé si los tenemos ahí en la mesa. Tenemos un libro llamado, o un manual que sacamos llamado Legado de John G. Lake. Sí. Tiene sus lenguas, interpretaciones, profecías, cartas, todo esto. No todas. Sí, ahí lo tenemos. Bien. Lo tenemos. Él me envió todas estas cosas y me envió listas de nombres. Más de 100 personas que habían trabajado con el Dr. Lake. De hecho, unas 160 creo que eran. Cuando empecé a entrevistar a estas personas, muchas ya estaban muertas. Pero los que estaban vivos los entrevistamos y preguntaba a todos las mismas preguntas. Porque si preguntan a todos los que conocieron a alguien las mismas cosas, habrán respuestas que siempre serán las mismas y pueden apostar que eso es la verdad entonces. Otras cosas podrían ser solamente la manera en que la gente las recuerda y cosas así. Durante un periodo de tiempo, en 1995, me mudé a Houston, Texas, para ir predicar a Pauline Parham, que era la nuera de Charles Parham. Mientras estuve ahí dije, ¿saben? Hay unas personas en mi lista que trabajaron con el Dr. Lake en Houston. Vayamos a Houston y echemos un vistazo. Así que mi hijo y yo fuimos ahí y mucha de la gente que encontramos estaba en el cementerio, porque estaban ya muertas. Pero encontré una mujer que tenía 92 en ese momento, en un asilo de ancianos, y ella era de la gente que el Dr. Lake había llamado de Spokane para que lo ayuden en Houston, técnicos en sanidad divina.
el señor y la señora Jeter, tenían un hijo, creo que su nombre era Frank, y Frank se casó con esta mujer. Así que para cuando yo llegué a donde estaba ella tenía 92 años y había conocido al Dr. Lake, había conocido a los Shutters, había ido ella misma al entrenamiento de técnicos de sanidad divina. Así que empecé a hacerle todas estas preguntas y finalmente ella solo, bueno, yo estaba muy fatigado y ella se molestó. Y ella finalmente dijo, bueno, si tuviera un manual, todas sus preguntas serían respondidas. Yo ni siquiera había escuchado un manual. Y pensé, eso sería genial, pero ¿dónde encontraré uno de estos? Y ella me dijo, yo tengo uno. Ya saben, ¿y lo tiene? Ya saben, ¿puedo verlo? Ella dijo, puede verlo, pero no puede tenerlo hasta que yo esté muerta. Ella sabía de mi relación con Will y conocía a Will. Y dijo, pero no puede tenerlo hasta que yo esté muerta. Yo dije, bien, tuve oportunidad de verlo, tomé unas notas, pero no pude llevarlo y copiarlo o nada por el estilo. Así que volví a casa y les confieso a todos que me tomó 2 años orar para que muera. Les seré honesto, ya saben, Señor, es muy vieja. Señor, tú solo nos prometiste 70 o en los más robustos 80 años. Ella tiene 92. Así que la gente dice, no puedo creer que hizo esto usted. Lo hice. Bueno, ha vivido una larga y buena vida. Y dicen, no puedo creer que esté diciendo esto. Estoy siendo honesto. Yo sé que ustedes no harían nada por el estilo, pero yo tenía que tener respuestas. Bueno, tomó como 2 años finalmente y ella falleció. Y había dejado escrito que yo recibiría ese manual, así que el manual no significa nada para su familia. Así que ellos me lo enviaron a inicios de 1997. Obtuve el manual aquel día. Recuerden que había estado estudiando todos los demás. Me había sentado a sus conferencias, compré sus cassettes, compré sus libros, estudié, quiero decir, podía predicar sus sermones. Ya saben, también como ellos podrían, me refiero, sabía los detalles, todo acerca de ellos. Así que cuando obtuve este manual, me senté y empecé a examinarlo, y me refiero, el primer día estaba como, esto destruye todo lo que he creído, todo. Todo lo que me habían enseñado acerca de sanidad, habían declaraciones que el Dr. Lake hizo que completamente destruía todo eso. ¿Sí? No era cuestión de, puede hacerse de esto de alguna otra manera, no, esto destruía todo. Así que estuve como, ya saben, estaba en un estado de confusión al punto que estaba como, ¿qué estoy haciendo aquí? Acá está lo que se está enseñando y acá está lo que él dijo. Aquí están los resultados que él obtuvo y los resultados que el resto obtiene. Yo quiero ir con lo puro, con la persona que tuvo resultados. Y si hago esto, iré en contra de todo lo que se enseña sobre sanidad. Así que pensé, bueno, lo mejor que puedo hacer es intentarlo, asegurarme que funciona. Así que la primera cosa que hice fue solo cambiar la forma en que oraba. Y me refiero, en la primera semana, nuestro índice de éxito fue de un 15 a un 20%, aproximadamente creo, sí, 20-25. Tuvimos variaciones, pero subió a más de 50. Así que supe inmediatamente que había algo verdadero al respecto. Y mientras empecé haciendo estos ajustes, continué adelantando. Por los primeros 9 meses en nuestro hogar, toda persona que vino a nuestro hogar fue sanada. Toda, durante 9 meses. Todo el mundo, no importó lo que tenían, esa es la clave, no importó lo que tenían. No importó quiénes eran, cómo vinieron. Algunos nos tomó 2-3 semanas de orar antes de que fueran sanados, pero todos fueron sanados. Bueno, durante un periodo de tiempo, luego, unas personas, un amigo nuestro que conocí e interesado en sanidad estaba, él dijo, ¿necesitas un sitio web? Porque yo no había hecho publicidad, pues dije a Dios, si no puedo caminar en el mismo poder que el Dr. Lake hizo, entonces esta cosa se va a morir, porque no puedo empezar una organización, ya saben, memorial para un hombre. No voy a ir por ahí hablando del Dr. Lake, eso no es lo que me apasiona. Quiero realidad, yo estaba entonces buscando respuestas. Ya saben, la habilidad de poder acabar el trabajo. Así que se lo dije. Yo dije, o bien camino en esto, o esto se muere, y esta cosa muere como está. Bien, este amigo de nosotros dijo, necesitan un sitio web para poner estas cosas ahí afuera. Así que yo dije, bien, hazlo. Yo no sabía nada de eso, y él puso un sitio web en las 24 horas siguientes. Recibimos una llamada de Asheville, Carolina del Norte. Esta gente dijo, tengo un hijo que tuvo un accidente de esquí. Paralizado está del cuello para abajo. ¿Puede venir a orar por él? Yo dije, bien, sí, puedo orar desde aquí o puedo ir allá como quieran. Bueno, queremos pagar su viaje para que vengan acá. Yo dije, bien, no viajo solo yo. ¿Puedo llevar a mi hija? Y dijeron, está bien. Así que volamos los dos, juntos, hasta Asheville. Cuando llegamos allí, no era una iglesia, era una familia en un hogar. Así que fui de casa en casa. Había 3 casas en la misma calle que estaban llenas de personas que habían venido a oír la enseñanza. No pudimos ubicar a todos en una casa, así que a la mañana enseñé en una casa,
Luego caminaba por la calle desde mediodía hasta casi las 4 o 5 de la tarde, enseñaba en otra casa, y luego comía un bocado, luego caminaba a la otra casa y enseñaba desde las 6 hasta casi las 10. Hicimos esto por casi una semana, yendo solamente por las casas. El grupo de sanidad de Rick Joyner vino a nosotros, varios de los otros miembros de Charlotte, Carolina del Norte también. Enseñamos a sus equipos y escuchamos luego. Tuvimos un servicio de sanidad y la gente era sanada y era sorprendente y se propagó, la gente regresó. Alguien le dijo a Sid Roth acerca de nosotros. Sid Roth llamó y dijo, ¿podría venir y militar aquí? Y lo hicimos. Se difundió y desde aquella vez hasta hoy hemos estado ocupados. Si quiero tiempo libre tenemos que planearlo porque podemos pasar ocupados todos los días. Y nunca he pedido a nadie por un lugar para predicar o nada de eso. Ahora, en 1989, debo volver un poco para atrás, en 1981, mi hija menor, mi primera hija murió. Luego de 9 meses, mi segunda hija nació. Mi segunda hija fue idéntica a la que murió, pero perfectamente sana. ¿Sí? Ahora, creímos por ella, mi esposa y yo. Cuando Erika murió, mi esposa y yo dijimos, vamos a tener otra hija, perfectamente sana. Dios va a devolver lo que el diablo ha robado. 9 meses después, Crystal nació. Crystal es la que trabaja en nuestra oficina. Ella está sobre el departamento de socios y todo ese tipo de cosas. Si han hablado con Crystal, esto es lo que estoy hablando ahora. Neumonía es lo que mató a mi primera hija. Crystal es la única hija con la que hemos tenido que batallar por neumonía. Y tenemos que batallar eso, y yo les daré otras historias más después, pero déjenme decirles, fue en una batalla. Luego, en 1989, mi hija menor, hemos tenido 4 hijos en total, hija, hijo, Sean, y luego otras 2 hijas, Crystal y Rebecca, Angela, Rebecca. En 1989, Rebecca estaba apoyada contra una ventana en el segundo piso del departamento en que vivíamos. Y se apoyó sobre la ventana y se cayó. Y cayó, era entre 8 y 10 metros, 2 pisos eran, y cayó de cabeza sobre un patio de concreto. Y yo estaba abajo, y cuando le oí golpear en el piso, no sabía lo que era, pero la oí golpear. Salí a ver qué estaba pasando, y cuando llegué, ella estaba tirada en el concreto, así boca abajo, y vi donde ella había tratado de apoyarse y solamente cayó. Cuando la vi, me acerqué y la recogí y supe que estaba muerta. Escuché los latidos del corazón, la respiración, chequeé todo, estaba muerta. No hay dudas que estaba muerta. Sus dientes habían sido empujados, sus encías, un diente había mordido a través de sus labios, su cabeza estaba bien estropeada. Su nariz estaba empotrada, plana en su cara, y ella estaba allí, muerta. Así que cuando la recogí, yo ya había perdido una hija, e inmediatamente empecé a oír en mi cabeza, estás perdiendo otra, vas a perder otra. E inmediatamente reviví el funeral completo, donde el pastor que había presidido el funeral, hasta el pie de la sepultura, hasta el ataúd pequeño, yendo, todo fracciones de segundo, estaba todo allí de nuevo. Y oí en mi cabeza, estás perdiendo otra más, vas a perder otra más, estás perdiendo otra más, vas a enterrar otra más. Y por todo lo que estaba pasando, el entrenamiento que había tenido, en ese momento todavía no tenía el material del Dr. Lake, solamente tenía enseñanzas de palabra de fe, todo lo que tenía era eso, y sabía qué no decir. Y cuando la cargaba en mis brazos, no la llevé deprisa al hospital, porque cada vez que llevan un cuerpo muerto al hospital, se lo quitan a ustedes y ustedes no pueden estar más con ellos, ¿sí? Es por eso que no vemos mucha resucitación de muertos en Estados Unidos. Apenas alguien muere, se lo llevan y empiezan a cortarles y sacarle partes afuera y no pueden llegar a ellos nuevamente hasta el funeral. Mientras que en otros países ellos suelen mantener el cuerpo en la casa y, bueno, suceden otras cosas y pueden llegar al cuerpo. Pero hay tanta resurrección de muertos en otros países. Nosotros mismos nos civilizamos fuera del poder de Dios la mayoría de las veces. Así que caminé con ella por ahí, ni siquiera entré en la casa, la sostuve en mis brazos, caminé por ahí por unos 25 minutos y seguía escuchando esa voz, estás perdiendo otra más. Así que empecé a hablar más alto que la voz. En el nombre de Jesús vivirás y no morirás. En el nombre de Jesús vivirás y no morirás. Pero ya estaba muerta. ¿Qué estaba haciendo? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Continué hablando más fuerte, la voz se hizo más fuerte en mi cabeza. Tuve que levantar más mi voz y muy pronto estaba caminando por el patio gritando a todo pulmón, en el nombre de Jesús vivirás y no morirás. Después de 25 minutos no había cambios, aún estaba muerta. Finalmente entré en la casa, la senté en contra de la pared en el piso, estaba sentada ahí, su cabeza estaba hacia abajo, sus brazos a su lado, y ella estaba ahí, aún muerta. La sangre estaba chorreando de su boca, pero no estaba bombeando hacia afuera. Así que me puse delante de ella, empecé a apuntar mi dedo a ella y gritar, en el nombre de Jesús vivirás y no morirás, en el nombre de Jesús vivirás y no morirás.
Esa es la única cosa que siempre dije. Entonces el resto de mi familia bajó corriendo, había pánico, había alboroto, todo estaba sucediendo, tenía que calmar a todos. Me volví a Becky y le dije, en el nombre de Jesús vivirás y no morirás. Bueno, después de unos 20 minutos, unos 45 en total, Becky estaba sentada ahí. Y fue como que le dieron un puñetazo en el estómago, porque ella se sacudió. ¿Saben cómo hacen los desfibriladores? Porque ella estaba ahí, se estaba sentada y solamente se sacudió y arrojó sangre por todo mi cuerpo porque estaba justo frente a ella y abrió sus ojos y podía verla. Bueno, estábamos ahí y la vimos volver. Fue como que alguien estaba volviendo a entrar porque podían verla empezar a enfocarse. Las primeras de todas las palabras de su boca fueron, papi, tengo hambre. No lo pensamos entonces, pero si volvemos a la Biblia, cada vez que Jesús resucitó a alguien de los muertos, solía decir algo acerca de darles de comer. Bueno, no sabía en ese momento, pero cuando ponen algo en la boca de alguien, inmediatamente empieza todo el sistema digestivo. Por el tema de la saliva, se activa todo lo demás. Bien, si alguna vez fueron a un hospital y vieron personas cerca de la muerte, es como que vienen y van, ya saben, como que desaparecen y vuelven a entrar. Es porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. El espíritu mantiene el cuerpo vivo, pero el cuerpo tiene que ser un anfitrión viable para el espíritu. Así que cuando parece que vienen y van, sucede que partes del cuerpo se están apagando y esto va dejando suelto al espíritu. Bueno, cuando ella volvió, le dimos un pedazo de pan. Ahora, no podía masticar por los dientes, pero pusimos algo en su boca, un trozo pequeño de pan. No era comida, ¿sí? Era un pequeño trozo de pan en su boca. Esto activa el sistema digestivo, lo cual activa los órganos. Entonces el espíritu dice, bien, este cuerpo está funcionando, puedo quedarme. ¿Sí? Por años, sí, por años. Ustedes podían ver en mi auto una bolsa con pan. ¿Por qué? Porque hemos visto a 9 personas volver de los muertos. Uno era un hombre, un testigo de Jehová. Había tenido un ataque del corazón en la carretera, iba por la carretera y tuvo un accidente. Fuimos y básicamente lo llamamos de regreso. Volvió después de un par de minutos, fui a mi auto y tenía esta bolsa con pan. ¿Por qué? Para dar a cualquier persona muerta que yo resucitara. Esto es lo que llevaba, ¿sí? Bueno, esto es fe, lo espero, ¿sí? Así que tomé algo del pan y se lo di. Entonces, todo el mundo estaba llegando ahí, la ambulancia venía, la policía estaba llegando, y le di el pan solamente para que lo mantuviera allí. Logré activar los órganos. Esto debe sonar algo loco para algunos, pero aquellos a quienes les suena loco probablemente nunca resucitarán muertos. Tan simple como esto. Así que seguimos. Ella regresó, fuimos al hospital. Después que ella regresó, la llevamos al hospital. En ese momento le pusieron todas las máquinas sobre ella y verificaron que había estado muerta por unos 45 minutos. En ese momento también vieron que las muñecas se habían roto en la caída. Su rodilla derecha estaba aplastada y todo eso estaba todavía roto. La gente dice, ¿por qué Dios no sanó eso? No lo pedí. Solo dije, vivirás y no morirás. No dije, volverás perfectamente sana. ¿Ven? Uno aprende, ¿sí? Reciben lo que piden, no tienen porque no piden, ¿sí? Así que ahora ya saben. A lo largo de los años, ella ha sido una de las que ha estado más orientada a misiones. Ella ha viajado conmigo más que ninguna otra persona. Ella conoce este mensaje probablemente más que nadie más, para serles honesto, porque manejando por la carretera miles de kilómetros hemos discutido estas cosas, conversando sobre ellas. Por eso digo, cualquiera de mis hijos, yo pondría a cualquiera de mis hijos en contra de cualquier teólogo, porque mis hijos no solamente tienen las escrituras, tienen experiencias entremezcladas, lo cual siempre vence a los teólogos, ¿sí? ¿Recuerdan? La primera parte de los teólogos es la primera parte de la teoría, ¿sí? Porque ahí es donde viven los teólogos. Bien, así fue como obtuvimos el ministerio y cómo fue pasado a nosotros y cómo lo recogimos. Y cómo obtuvimos el manual y empezamos a enseñar esto. Y obtuvimos los resultados, así es como todo esto se transmite. Así que es por eso que estamos haciendo esto ahora, muy rápido, antes del descanso. Los cuartos de sanidad. Quiero volver a eso porque ha habido tanta controversia sobre los cuartos de sanidad. Los cuartos de sanidad en los que el Dr. Lake estuvo se incendiaron. De hecho, hubo un terremoto. Bueno, sí era un terremoto, pero se incendiaron. Y fue destruido por las llamas. El edificio que está ahora ahí fue reconstruido a fines de la década de los 30. Cuando el Dr. Lake salió de Spokane en 1920, regresó a Spokane en 1927, aproximadamente. Cuando volvió a Spokane, abrió cuartos de sanidad en su iglesia. Así que los cuartos de sanidad en el edificio Rookie, los cuales han sido más publicitados, los que están allí ahora, el Dr. Lake nunca puso un pie en ellos, ¿sí? El edificio es distinto, el piso es distinto. Cuando fue reconstruido, la entrada era una calle diferente. La manera en que fue montado era diferente. No hay nada, no ha habido nada en ese edificio que el Dr. Lake haya visto, tocado o caminado. Ninguno, nada de esto, ¿sí?
Así que nada de esto había ahí. Así que todas las cosas que han oído acerca de los cuartos de sanidad siendo originales, todo este tipo de cosas, nada de esto es verdad, ¿sí? Ahora, fuimos ahí en el 2000, fuimos a ver a Carl Pierce y hablé con él, y estaban publicitando esto como el edificio original. Y dije, este no es el edificio original. Ya había hecho alguna investigación y dije, este no es el edificio original. El edificio original fue quemado, derrumbado y reconstruido. Y él dijo que no sabía eso. Y yo dije, aquí están, los papeles lo demuestran. Y en ese momento una chica salió de un cuarto y nos dijo, así que estos son los cuartos de sanidad en realidad. Y él dijo, mire, ahí está la dirección. Aquí está nuestra dirección. Así que él le hizo creer a esas cosas. Esta es una de las razones por las que no trabajamos con ellos, porque para mí esto es falta de integridad, tan simple como esto. ¿Sí? Ahora, esto pone a la gente incómoda cuando habla de esta manera, pero en algún momento, la verdad es la verdad. Ya saben, si no les gusta que la gente hable que lo que hacen está mal, no hagan cosas malas. ¿Correcto? Así que, bueno, esto comenzó a circular y después ellos dijeron, bueno, enviamos a alguien a corroborar y ahora no los llamamos más originales. Pero aún está ahí afuera. De hecho, mucha gente del Ministerio de Cuartos de Sanidad todavía dice a la gente que son ministerios John G. Lake. Y esto no es verdad. Y a estas alturas lo saben, así que si escuchan esto, o bien están siendo engañados o lo saben y mienten. Ahora, personalmente creo que la mayoría de la gente que trabaja allí son buenas personas tratando de ayudar a la gente y creo que solamente están siendo engañadas. Pero sin embargo, la verdad es que los únicos cuartos que el Dr. Lake usó alguna vez, que aún existen, están en una iglesia en Spokane, entre Lincoln y Sharp, que de hecho, bueno, tengo una foto de ellos aquí, del cuarto donde está sentado en este libro con su esposa, enfrente de las banderas. Ese edificio todavía está ahí, y este cuarto aún está ahí, de hecho. Han añadido a la iglesia. El cuarto aún está ahí, pero ellos trataron de vender el edificio y alguna vez querían que vaya. De hecho, estuvimos trabajando con ellos ahí, pero Dios en verdad nos ha enfatizado a nosotros a entrenar el cuerpo y no a enfatizar edificios y cuartos y lugares. Esto tiene que ir a las calles. Amén. Esto no es acerca de un hombre, no es acerca de una unción. Es acerca de Jesús y lo que Él proveyó. Amén. Así que no debería haber ninguna duda acerca de esto. Todo lo que les pido es que si oyen a la gente pretendiendo ser ministerios John G. Lake, si no quieren confrontarlos y preguntarles si están asociados con nosotros, entonces solamente envíenme la información, porque estamos tratando de asegurarnos que el mensaje se mantenga puro. Porque si van a los cuartos de sanidad, ministerios cuartos de sanidad, se les enseñará teosofía, se les enseñará sanidad interior, serán enseñados en toda cosa que está dando vueltas hoy en día en el mundo, en la iglesia, sobre sanidad. Cosas que generalmente no obtienen resultados, ¿sí? Y para serlos honestos, muchas de estas cosas ahora se están moviendo demasiado hacia nueva era, ¿sí? Incluso Carl Pierce, al principio, fue a la tumba de John Lake por 14 meses, orando y ayunando. Fue allí todos los meses y de hecho tengo el libro original, la edición original de su libro, donde dijo que él fue allá y se acostó sobre la tumba de John Lake y pidió por su espíritu, ¿sí? Ahora, no me importa qué razón. Vean, a los demonios no les importa porque están haciendo algo. A fin de cuentas, esto es espiritismo. ¿Sí? Cada vez que tratan de comunicarse con los muertos, es espiritismo. ¿Sí? No es de Dios. Y si el árbol está podrido, la fruta está podrida. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene preguntas sobre cuál es mi posición sobre estas cosas? Bien, ya saben. Si es verdad, entonces solamente levántenlos porque no escucharon. ¿Sí? Bien, tómense un descanso, tomamos 5 minutos y regresaremos y haremos una sesión más.